Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes y hoy vamos a hablar que Jehová exterminó a una tribu de Israel como es la de Benjamín, a los benjaminitas. Recordemos que cuando Josué murió, él fue el último patriarca que guiaba al pueblo de Israel y después ya Jehová ya no nombró a otro y tampoco había nombrado rey, y por tanto en ese tiempo Israel no tenía rey. En esos tiempos había un levita que vivía en las montañas de Efraín. Esas montañas pertenecían a la tribu de Efraín, y allí tenía su casa y vivía en compañía de su mujer. Su concubina le fue infiel y se fue a la casa de su padre, y cuando el levita se dio cuenta que su mujer se había ido a la casa de su padre por la infidelidad que cometió, tomó a uno de sus criados y unos asnos y se fue a la casa de su suegro para ir a traer a su mujer. Y ahí estuvo un buen tiempo con su suegro y su mujer, y después de ese tiempo regresó a la casa que tenía en las montañas de Efraín. Pero resulta que en el camino les entró la noche y su criado le dijo que podían pasar la noche en una ciudad que se encontraba más cerca del lugar donde ellos iban caminando, pero esa ciudad pertenecía a los jebuseos, y él le dijo que en una ciudad extranjera no se iban a quedar a dormir, sino que tenían que llegar a una ciudad que perteneciera al pueblo de Israel. Así fue que llegaron a la ciudad de Gaba, que pertenecía a la tribu de Benjamín, y ahí se quedaron en la plazuela y no tenían una posada donde dormir esa noche. Un señor israelita que pasó y los encontró en la plaza les dijo que se podían quedar en su casa para que no se quedaran a la intemperie en la plaza de la ciudad, y así se los llevó a su casa. Pero en la noche unos hombres benjaminitas tocaron y patearon la puerta de ese señor y le dijeron y le exigieron que sacara a ese hombre porque lo iban a matar. Pero él les dijo: no le hagan daño a este pobre hombre, y a cambio de ello yo les voy a entregar a mi hija y a la concubina de él, y hagan con ellas lo que ustedes mejor les pareciere. Pero el hombre sacó a su concubina afuera, y todos esos hombres abusaron sexualmente toda la noche de ella, y al amanecer él iba a partir para su casa, encontró a su mujer en la puerta y ya estaba muerta. La recogió y se la llevó, y llegando a su casa la partió en varios pedazos con un cuchillo, y los pedazos la envió a los ancianos de las diferentes tribus de Israel, quejándose de lo que le habían hecho su mujer, los benjaminitas. Entonces el pueblo entró en consejo, se reunió y dirimieron y dijeron qué iban a hacer contra Gaba y los benjaminitas, y se fueron y no sabían qué iban a hacer, pero se fueron a consultar a Jehová, y Jehová les dijo que le iban a hacer la guerra porque los benjaminitas tenían que morir. Y le preguntaron los de Israel quién iba a subir primero a la guerra contra los benjaminitas, y Jehová les dijo que Judá era la primera tribu que iba a ir delante del pueblo de Israel para atacar a los benjaminitas. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Se juntó el ejército de las 11 tribus y se fueron contra la tribu de Benjamín a matarlos. Pero los de Benjamín, cuando se dieron cuenta que los de Israel iban a matarlos a ellos y se dirigían a la ciudad de Gaba, ellos se reunieron a su ejército, y comenzó la batalla contra los de Benjamín. Y los de Benjamín fueron vencidos y corrieron y huyeron, y llegaron delante de Jehová llorando y diciéndoles que los de Benjamín los habían derrotado. Y Jehová les dijo: ármense de nueva cuenta, y mañana a primera hora
van y vuelvan a atacar a Benjamín, porque los de Benjamín tienen que morir. Y así lo hicieron de nueva cuenta, y las 11 tribus volvieron a regresar armados en contra de Benjamín. Y Benjamín, al darse cuenta, porque ya estaba alerta y sabían que los de Israel iban a volver a regresar, al darse cuenta que ellos venían a la batalla a su encuentro, ellos salieron a perseguirlos y volvieron a vencerlos. Y los de Israel volvieron a huir y llorando llegaron ante Jehová y le dijeron que los de Benjamín los habían vencido. Y Jehová les dijo: vuélvanse a armar, porque Jehová se enojaba cuando Israel no le salía bien las cosas. Y dijo Jehová: vuélvanse a armar, porque mañana yo les entregaré a los benjaminitas en sus manos. Yo lucharé con ustedes para el exterminio de los benjaminitas. Y así sucedió. Y al siguiente día subió otra vez el ejército de Israel en contra de los benjaminitas, y le pusieron emboscadas antes de llegar a la ciudad de Gaba. Y los de benjaminitas salieron como siempre, pensando que iban a volver a vencer en esa batalla. Y resulta que como Jehová peleaba también contra ellos y con sus ángeles, peleaba Jehová y mataba a los benjaminitas junto con el ejército de Israel. El ejército de los benjaminitas fueron vencidos y entraron a la ciudad de Gaba y le prendieron fuego. Y los que quedaban del ejército de Benjamín, cuando vieron el humo de la ciudad que subía, y ellos regresaron y dijeron: la ciudad ya le prendieron fuego y ya han matado a todos. Y le siguieron poniendo emboscada a ellos. Y cuando se dieron cuenta que todos ya habían muerto, ellos comenzaron a huir. Y los del ejército de Israel seguía al ejército de los benjaminitas, y huyeron, y en el camino los mataron, y mataron a más de 25,000 soldados benjaminitas. Y nada más huyeron a las montañas 600 hombres que huyeron de las manos del ejército de Israel. Y así fue como Jehová entregó al pueblo de Benjamín en las manos del pueblo de Israel, en las manos de las 11 tribus más. Recordemos que eran 12 con Benjamín, pero Benjamín prácticamente fue borrado del mapa de Israel, porque nada más huyeron 600 hombres en la montaña. Entonces los ancianos del pueblo de Israel dijeron: no les vamos a dar a nuestras hijas a los benjaminitas que huyeron en las montañas, para que ya no se vuelvan a reproducir y ya no exista más eso. Y Jehová les dijo que así se iba a hacer y que no les iban a dar mujeres. Pero después de un tiempo ellos se dieron cuenta, los propios israelitas, y dijeron: ¿cómo es posible que de Egipto salimos 12 tribus y ahora nada más somos 11 y nos falta a nuestros hermanos de Benjamín y ellos ya no existen? Ahora por lo que se fueron a hablarle a Jehová y le dijeron que les permitiera darle sus hijas a esos 600 hombres para que volvieran otra vez a renacer la tribu de Benjamín. Y Jehová les dijo que fueran y tomaran mujeres de otra tribu, de otro pueblo, y las robaran esas mujeres y se las dieran a los de benjaminitas para que volvieran a renacer esa tribu y no desapareciera. Así fue como Jehová ordenó el exterminio de una tribu del pueblo de Israel, ¿sí?, matándolos él mismo con sus ángeles y con ayuda del ejército de Israel. Eso lo podemos ver en el capítulo 20. De hecho, los invito a que lean el capítulo 19, el 20 y el 21 para mayor comprensión. Como está largo, me permitiré leerles nada más el capítulo 20, que dice así: entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: digan cómo fue esta maldad,
Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme a mí y a mi concubina, la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos ustedes son hijos de Israel, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gaba, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros al primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová le respondió: Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová les dijo: suban, porque mañana yo los entregaré en sus manos. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos.
Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba, y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 28,100 hombres de Benjamín, y todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín, murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. De la lectura de estos versículos de la Biblia, podemos darnos cuenta cómo Jehová mató a los de Benjaminita con ayuda del pueblo de Israel, y prácticamente los exterminó, y solamente quedaron 600 hombres que huyeron a las montañas, y que posteriormente, como ya les comenté, les dieron mujeres porque Jehová después le rogaron para que esa tribu no se exterminara totalmente y volviera a renacer, y fueran las 12 tribus como siempre. Espero que les haya gustado el video, y no se olviden que tenemos una cita muy pronto. Cuídense mucho.